El doctor es el doctor Marcos Ñaumicopa. El doctor Yavin Copa es del Hospital 2 de Mayo. Él es jefe del Servicio de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas. Ya con el doctor hemos compartido en algún momento aquí en la Junta Médica y vamos a hablar con él todas las enfermedades infecciosas y tropicales que están pues en las zonas del trópico, donde hace mucho calor y que el Perú está justamente en una zona tropical, básicamente nuestra selva peruana, pero que los casos que están en esa zona pueden venir a Lima o cualquier parte del país. A ver, vamos a repasar primero, doctor, el siguiente cuadro, ¿no?, que lo vamos a ver ahora en la pantalla, con todas las infecciones que vamos a ver el día de hoy, todas las enfermedades: dengue, fiebre amarilla, malaria o paludismo, chikungunya y el Zika. ¿La malaria y el paludismo son menos frecuentes o ahí van? Bueno, en nuestro país la malaria es la enfermedad más importante. Y casualmente, como estaban mencionando, se da en zona de selva. Y en zona de selva donde hay bastante población, estamos hablando de Iquitos y sus alrededores, donde hasta ahora hay este problema. Igualmente en las zonas de selva central, en áreas donde hay la presencia del mosquito, el anófeles, y también donde hay personas, porque se transmite, sobre todo la malaria, es de transmisión humana. Y entonces es la interacción entre el anófeles, hembra, y los humanos. Ahí está circulando la malaria, por lo tanto sigue siendo un problema muy importante en nuestro país porque hay una forma de malaria que es producida por el Plasmodium falciparum y que puede producir la muerte del paciente. Entonces en nuestro país es endémico. Felizmente estos últimos años ha bajado. Entonces en el Perú, malaria está centrado en todos los alrededores de Iquitos. Y si uno ve Iquitos, toda la carretera Nauta y otros sitios es de alta población y ahí es donde el problema persiste. Es bastante difícil de controlarlo. Entonces la malaria, en su forma de Plasmodium vivax, que felizmente es el que más hay en todas las zonas donde se transmite en nuestro país, no se produce efectivamente por la picadura del mosquito hembra, y el mosquito hembra inocula en nuestra sangre. La hembra quiere alimentarse. O sea, eso, doctor, sería el proceso. Claro, ese es el proceso donde el mosquito hembra va a alimentarse con sangre porque necesita esa sangre, sus proteínas, cuando el mosquito ha sido fecundada. Una vez que ha sido fecundada, sus huevos van a madurar solo con sangre. Mientras que los machos no transmiten la enfermedad porque ellos no se hacen hematófagos y por lo tanto ellos son fitófagos. Entonces, para que nos quede claro, solo la hembra es la que transmite la malaria. Y las hembras entran a los domicilios en busca de sangre. Y ahí es donde las víctimas somos las personas que podríamos no estar infectadas. O también al revés, si la persona tiene malaria, el mosquito al alimentarse de sangre va a sacar formas del plasmodium que lo van a infectar al mosquito. Y el ciclo sigue ahí. Y eso donde se produce mayormente en zonas tropicales, en zonas donde hay mucho calor y donde el mosquito se reproduce. ¿Por qué? Porque el mosquito necesita necesariamente de agua estancada. Y entonces en agua estancada se reproducen y ahí hay unión entre machos y hembras, copulan, y luego las hembras van en busca de sangre para que se sigan reproduciendo. Ese es el mecanismo de transmisión. Si las hembras chupan la sangre una. Así es. El ciclo biológico que vemos ahí, Paola, está justamente el insecto que menciona el doctor, que es el anófeles, que a la hora que ingresa los parásitos, que se llaman merozoitos ahí, entran, unos se van al hígado y otros se van de frente a los glóbulos rojos. Estos que van al hígado se van a quedar dormiditos. Entonces, el tratamiento que uno le da es para atacar a los que están en el hígado y los que están en la sangre. Si alguien le da solamente para los que están en la sangre, alguien le puede volver a dar malaria sin estar en zona endémica porque se despiertan esos hipnozoitos en otra zona. Y eso ocurre muy a menudo. Mucha gente tiene estos hipnozoitos y ha estado en la selva hace 6 meses o 1 año, se trató parcialmente y eso hace que tenga nuevamente la enfermedad. Y luego, en ese ciclo de los glóbulos rojos, hay varias transformaciones
y una de ellas es la que adquiere el insecto nuevamente para que en su cuerpo otra vez pueda formar la forma infectante del humano. Entonces es un círculo que es el ciclo biológico que requiere al insecto y al humano para que siga vivo, en este caso, el plasmodium. ¿Y el de cuántos días de uno haber recibido la picadura del mosquito empieza con la sintomatología? Es interesante porque eso nos menciona y podemos ver cuando una persona está con fiebre, dice, ¿cuándo has estado en la selva, doctor? Estaba en la selva hace 5 días y estoy con fiebre. No, tiene que pasar entre 9 a 10, 11 o 12 días después de haber sufrido la picadura para poder sentir los primeros síntomas. O sea, no de es la enfermedad. momentáneo. No. No es momentáneo, es importante eso, porque mucha gente se ha ido 2 o 3 días a la selva, retornó con fiebre y no tiene ninguna de las enfermedades que se transmiten por mosquitos. Entonces, Es importante, hay un periodo de incubación. de incubación, esa es la Así. palabra. No, entonces, Sí. pasado más o menos los 10 días, uno... Pasados los 10 días, Ajá. 11 o 12 días, dependiendo de qué especie es, podemos ya tener las manifestaciones clínicas. Uno debuta con fiebre. ¿Y qué sigue después? Es la famosa terciana, ¿no? Es una triada donde viene con escalofríos terribles que hacen mover la cama del paciente. Realmente es espectacular ver el escalofrío, que en términos quechua se llama chucho, ¿no? Porque ya los incas conocían a la malaria. Y del escalofríos viene intensa fiebre con dolor de cabeza y luego sudoración profusa, porque este es un periodo que dura entre 3, 4 o 5 horas. Es el famoso ataque palúdico o de terciana, que se va a producir cada 48 horas o cada 72 horas, dependiendo de la especie. Pero ojo, si yo voy a una zona endémica y me pican hoy día mosquitos, mañana también, pasado también, Claro, ya no sabe. cada picadura de mosquitos es una camada que se va a liberar en diferentes tiempos, por lo tanto puedo tener fiebre todos los días, y no la clásica terciana. Eso es importante cuando uno va a zonas endémicas. Claro, uno por las tercianas hace el diagnóstico, pero cuando es fiebre todos los días, si viene de zonas endémicas, tengo que pensar en malaria, de todas maneras. Sí, una cosa importante con el doctor es que para los infectólogos es muy importante dónde ha estado la persona y el tiempo en que lo ha estado. Yo me acuerdo, una vez fuimos a Iquitos, doctor, y al día siguiente de haber viajado cierto grupo de personas, vieron un montón de puntitos rojos y le dijeron, tiene dengue. Y yo, pero un día de enfermedad, no existe un dengue superpoderoso. Y lo que eran acarosis. Es probable, pero también puede ocurrir que estando en un solo día, hay mucha gente que es muy sensible y resulta que al día siguiente comenzó a enrojecerse, pero por la picadura de los mosquitos. Sí, también, claro. Que produce una forma de alergia, ¿no? Exacto, porque de repente es alérgico a las picaduras. Justamente todo eso es importante cuando uno evalúa a alguien con fiebre y que viene de zona tropical. En nuestro país, a nosotros nos importa dónde estuvo. Estuvo en Iquitos, estuvo en Arequipa, estuvo en Moquegua, estuvo en Tumbes, en Piura, porque cada zona tiene prevalencia de cada enfermedad. Entonces nos importa dónde estuvo y cuánto tiempo estuvo ahí y cuánto tiempo después de estar ahí vinieron los síntomas. Muy Y bien. agregaría eso, doctor Soto, que también el médico debe conocer más o menos qué está ocurriendo en nuestro país en relación a estas enfermedades, porque puedo equivocarme y resulta que no hay, por ejemplo, en el norte ahora ya no hay malaria. ¿Ve? Se quitó Sí, pues, cuando se bajó. era una zona muy altamente endémica, pero en Iquitos no. Los de que vienen de Iquitos debo pensar en varias cosas. Ahora, para terminar ya con el tema de la malaria, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Excelente, esa es una muy buena pregunta porque en nuestro país, y felizmente nuestros servicios de salud tienen el tratamiento in situ. Y ahí va un mensaje. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si me voy a Iquitos, en la zona de Mazán, ¿habrá tratamiento? Por supuesto que sí hay. En la zona del río Nanay, en los centros de salud, en camino hacia Nauta, hay tratamiento. Sí, están preparados. Y la gente está preparada para tratar. Y la gente está preparada para poder incluso hacer el diagnóstico tipo de malaria es.
Yo le digo esto porque algunas veces, cuando son personalidades de mucho prestigio o dinero, se vienen a las clínicas de Lima y tienen problemas para el diagnóstico porque están con fiebre, le hacen mal diagnóstico, mal tratamiento. Yo me quedaría allá para que me den tratamiento porque saben tratar. En nuestro país, el Ministerio de Salud provee la medicación, en este caso de la cloroquina y primaquina para una de las especies, el Vivax, o artesunato, que tiene también, y la mefloquina, que hay en cantidad suficiente en los establecimientos de salud, en las zonas donde hay el problema. Sí, eso es fundamental y para eso existen los estudios que se hacen en cada zona. Entonces se sabe, por ejemplo, que en Iquitos hay malaria. ¿En qué zonas de Iquitos hay malaria? Aquí, aquí y acá. Por lo tanto, el Ministerio de Salud lo que hace es abastece en esas zonas para que ahí mismo se pueda tratar. Que es diferente que si alguien me dice, en Lima hay tratamiento en la posta de la esquina para malaria. No, pues acá no hay malaria. Claro. Entonces, eso hay muchas personas y muchos colegas incluso que no conocen esa parte de la epidemiología. Y la nuestra. medicación que estaba comentando el doctor es Es Bioral. Bioral. Sí. Ajá, Bioral. Ok. ¿Y cuántos días la tiene que tomar uno? Generalmente son 3 días. 3 días. Para una especie y son de 7 días para vivas. Ok, Sí, sí. muy bien. Para que la gente que está en casa lo tenga así súper claro, la diferencia entre el mosquito del dengue y el mosquito de la malaria. Decíamos que la malaria solo pica la hembra. Sí. Ajá. Siempre pica la hembra. Bueno, en estas enfermedades, todas las hembras son las que están pues. picando. Son las culpables. Sí, se hacen hematófagas cuando son fecundadas. Ahora, para a un ojo común y corriente que ve un mosquito, todos nos van a parecer iguales. Ahí está el problema. O sea, yo puedo ver en el domicilio, en las zonas selváticas, mosquitos, pero todos me parecen iguales. Pero yo pienso que el doctor Soto, yo, Sí, sabrían podemos identificarlos. acercarnos un poco cómo se está ubicando el mosquito, podremos diferenciar. Parece que este es Aedes o este es el Anopheles, por la ubicación y la forma como ellos adoptan en su posición de reposo. A ver, regresamos al otro cuadro que nos contaba un poquito cuáles son los síntomas, ¿no?, que aparecen con el dengue. Número 1, dolor de cabeza, dolor muscular, erupciones en la piel, fiebre y dolor ocular. ¿Por qué nos duele el ojo? Bueno, es un proceso viral y el virus se esparce por sangre a todo el cuerpo. O sea, realmente parece como que fuesen los síntomas de una gripe, ¿no? Sí, Simula. porque son virus. Entonces, los virus casi tienen siempre un patrón de presentación, pero que ya los va diferenciando en función, digamos, ya las características del virus, ¿no? Entonces, ahí se diferencian y ya comienza, por decir, las erupciones en una gripe no se va a presentar, ¿no? Pero las otras manifestaciones sí se van a presentar. Entonces, es como una forma muy importante. El dolor de cabeza generalmente por la fiebre, ¿no? Porque las fiebres son bastante altas y son en los 3 primeros 4 días donde se ha establecido la enfermedad. Si hay algún miembro de la familia, doctor, que ha contraído el dengue, ¿debe ser aislado o no? No. Ah, ya. Salvo, es un poco, tendrían que estar en la selva, pero en la selva también es un poco difícil aislar a una persona por la cantidad de mosquitos que hay de la Aedes. Entonces, como dice el doctor, la protección es individual a través del uso de mosquiteros en cada cama, ¿no?, que impide que vayan hacia la persona a alimentarse de sangre. Entonces, para responderle a Paula, no, si yo adquiero el dengue, no te voy a contagiar a ti, Leslie. No. Solamente por la picadura del del insecto que tiene al virus, porque también pueden haber hembras que no tienen el virus. Así es, y no pasa nada. En ese caso, solo una picadura y ya. Sí. Por supuesto. También lo que hay que mencionar para algunas personas que no se confundan, la palabra mosquito nosotros lo conocemos mucho como los zancudos, porque mucha gente cuando escucha la palabra mosquito piensa en el mosquito que está en el plátano, cuando se va malogrando el platanito, Claro. el mosquito de la fruta, y piensa que esos mosquitos pueden transmitir alguno de esos. No. Estos mosquitos, que es la palabra en inglés, son los zancudos nuestros zancudos famosos que tenemos en todo el país. Muy bien. Seguimos con la siguiente infección. Zika. A ver, tenemos otra pregunta. César. Dice, ¿es verdad que la picadura del Zika se relaciona con el síndrome de Guillain-Barré y que en las gestantes podría causar microcefalia en el feto? La pregunta sería mejor que la picadura del insecto que transmite el virus del Zika. Ahí está. Claro, el virus del Zika se ha relacionado justamente
con una parte, va mucho el sistema nervioso. Y muchos pacientes, esto fue en Brasil cuando comenzó todas estas cosas, comenzaron a debutar con el Guillain-Barré, ¿no? Una debilidad progresiva de abajo hacia arriba que no pierde la fuerza para hacer las cosas. Y en los niños que han nacido de madres que estaban gestando justo cuando tuvo la enfermedad, ha habido microcefalia, que implica que el cerebro, la cabecita es mucho más chiquita en relación a su cuerpo. Y eso sí es una confirmación. Sí, y también se ha visto que se transmite también vía sexual, ¿no? Que es otra forma. Doctor, ¿de acuerdo? Sí, porque la enfermedad de Zika, el virus, en su diseminación aguda y también después que pasó la etapa aguda. Dice, en el síndrome de Guillain-Barré lo que pasa es que existe una sobreproducción de anticuerpos y estos anticuerpos van a dañar el sistema nervioso. Y ahí es donde se desarrolla, es una reacción, no es que el Zika produce el síndrome de Guillain-Barré directamente, sino es de manera indirecta por una reacción hiperérgica de la persona frente a la presencia del virus y lamentablemente estos anticuerpos van a dañar las estructuras nerviosas del individuo produciendo el problema. Se puede producir en fase aguda y también en fase ya después de haber pasado la fase aguda de la enfermedad en el caso de Zika. Y en realidad sí, es como otros virus que son de malformaciones congénitas que producen encefalitis y otros problemas a efectos de que el virus mismo actúa en relación a niños que están dentro del vientre materno, ¿no? Y esa era una de las grandes preocupaciones y de los temores, sobre todo. Hasta ahora es un gran temor porque en áreas donde va a haber transmisión de Zika, lamentablemente se van a presentar estos casos, ¿no? Sobre todo si son mujeres gestantes. Y como decía el doctor, dice, una persona que tiene el virus Zika y que aparentemente está bien, tiene relaciones sexuales con su señora que puede gestar o estar gestando, puede transmitirle. Ahí sí, ahí sí que puede y también producir problemas ahí. Sí.